se sintetizaban la molécula de yodo de las hormonas tiroideas? ¿Cuál es el primer paso? Nadie ha leído nada, ¿no? Falta todavía para el examen, así que no nada. El primer paso, habíamos dicho de que era, según nuestro gráfico, el primer paso era la síntesis de la tiroglobulina, ¿no? O sea, era la formación de las cadenas de aminoácidos para formar la tiroglobulina, que en última instancia va a formar el coloide a nivel de la glándula tiroides. Ese es el primer paso. Porque era el sustento, más o menos, la molécula que va a dar el acoplamiento del yodo. El yodo que nosotros ingerimos a través de la sal yodada, que es la única fuente, vamos a decir, a nivel mundial, ingresa en forma, la sangre está en forma de yoduro, ¿no? Está oxidada, está reducida el yoduro. Y una vez que nosotros tenemos el transportador de yodo y sodio, o sea, tenemos que el yodo tiene que entrar en contra del granito, ¿no? Porque la principal tejido de almacenamiento del yodo, ¿dónde estaba? En las células musculares. ¿Recuerdan esa parte? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo aquí yodo y aquí tengo más yodo todavía. Entonces, para que pueda entrar, si yo tengo una membrana semi-impermeable, entra de por lo general la difusión es de una zona de mayor concentración a una de menor concentración, que está capacitada, ¿verdad? Pero a medida que la molécula de yodo está, vamos a decir, en disminución de la concentración de las células moleculares, esta molécula tiene que tener un transporte activo, que es el transportador de sodio y yodo, ya que consume ATP, y por ende esta molécula tiene que entrar en contra de un gradiente de menor concentración a una zona de mayor concentración. Habíamos dicho que este punto, o sea, de ingreso, era el punto donde nosotros teníamos el efecto de las drogas farmacológicas, ¿no? Entre ellas precisamente estaba yodo, estaba, vamos a decir, las moléculas propiltiuracilo, ya los antitiroideos, que eran las principales moléculas que iban a disminuir, vamos a decir, el ingreso de yodo. Eso tenían que haberlo revisado ustedes en sus libros de farmacología, ¿no? Que por cierto me dijeron que no habían repasado, pero que era buen momento como para que puedan repasar. Una vez que nosotros tenemos este ingreso a nivel de la célula, esto solamente es la manera de repaso. Hemos dicho que las moléculas se van a oxidar a través de una peroxidasa. Entonces, el primer paso, segundo paso, y el tercer paso es la oxidación del yodo a través de la peroxidasa de yodo. Y esto nos da, vamos a decir, la posibilidad de que a través de la célula, o sea, de la parte apical de las células moleculares, ingresen para tener, o sea, estar en contacto con el coloide. Y aquí es donde empezaron a acoplarse las moléculas de yodo. Habíamos dicho que en primera instancia teníamos moléculas de monoyodotirosina y teníamos moléculas de diyodotirosina. Bueno, entonces, estas moléculas, si se juntaban y se acoplaban dos moléculas de diyodotirosina, ¿qué nos iban a dar? La tirosina o T4, ¿no? Y si yo tenía una molécula de diyodotironina y una molécula de monoyodotironina, ¿nos iba a dar? Diyodotironina. ¿Cuál de estas moléculas era la que tenía efecto a nivel sistémico? ¿Cuál? ¿La T3 o la T4? La T3, ahora vamos a ver el efecto de eso. Ya, entonces, primer paso, segundo, tercero, cuarto. El quinto paso es la pinocitosis, o sea, yo voy a lanzar seguro, o sea, las membranas van a mandar prolongaciones tipo pseudótopos y van a ir englobando las moléculas. Estas moléculas se tienen que poner en contacto con el lisosoma para formar los fagolisosomas, que es el lugar donde se van a romper las cadenas, y aquí prácticamente ya teníamos la T3, la T4 listas para ser liberadas, ¿no? Entonces, la T3, la T4. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿ya? Sexto, séptimo paso y la liberación del octavo paso. Ojo a que se les está recalcando, ¿por qué? Porque estas son, vamos a decir, las fases importantes de la secreción, que se les va a preguntar seguramente en su examen tipo caso clínico, ¿no? Porque yo les voy a más o menos preguntar cuál es la secuencia de síntesis de las hormonas tiroideas y en última instancia, qué fármacos van a ser los que van a bloquear tanto el ingreso como la salida, porque eso es importante. Es importante ¿por qué? Porque aquí ya ustedes están indicando el sitio de tratamiento de la patología que va a ser el hipertiroidismo, ¿no? Entonces, vamos a decir, como todas las patologías de tratamiento farmacológico, tenemos un tratamiento quirúrgico. Entonces, es importante que ustedes
vayan reconociendo, vamos a decir, la salida. Una vez que nosotros tenemos la T3 y la T4, ¿ya? Estas moléculas se van a transportar libres o unidas a proteínas. Entonces va a haber una molécula transportadora de vamos a decir, T3 y T4, ¿no? Entonces, cuando yo libero esto, la proporción, vamos a decir, a nivel de la liberación, voy a liberar más T4 y voy a liberar menos T3. O sea, ¿qué quiere decir? Que voy a tener aproximadamente un 90% se va a liberar en forma de T4, chicos. ¿Ya? Y la T3 representa aproximadamente el 10%. Entonces, otra pregunta de examen. Yo cuando libero la molécula, ¿cuál es la molécula activa, hemos dicho? La T3. Entonces, yo para que tenga la síntesis de proteínas y el efecto metabólico que va a tener la hormona tiroidea, yo tengo que tener T3. Pero fíjense que cuando sale, vamos a decir, que cuando hay secreción de la hormona tiroidea, la T3 solamente representa el 10% de la secreción. El 90% la va a dar la T4. Estas moléculas van a circular a nivel, vamos a decir, sanguíneo unidas a una proteína. Es por eso que la T3 y la T4 no van a pasar la barrera de filtración glomerular, por lo que va a mantener su vida media en el torrente sanguíneo hasta que llegue a la célula diana. ¿Ya? A medida que va circulando la T3 y la T4, como les estoy diciendo, yo he liberado el 90% de T4, entonces ¿de dónde va a salir la T3? ¿De dónde sale el resto de la T3? Va a salir precisamente de la conversión periférica de T4 a T3. ¿Ya? ¿Estamos? Preguntas por si acaso de examen que tienen que estar tomando en cuenta. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos una molécula que se llama 5-monodeshiorinasa. Tienen que acordarse de esta enzima, chicos. La 5-monodeshiorinasa es la que va a hacer que va a perder la T4, va a perder una molécula de yodo, ¿ya? Y esta 5-monodeshiorinasa es la que va a generar el resto de la T3. ¿Estamos? ¿Bien? ¿Qué medicamentos van a ser los que nos van a bloquear esta transcripción o esta desyodación de la T4? ¿Se ve la pantalla o no? No. Creo que se apaga la luz. ¿Qué? Se apaga la luz. Apagamos la luz. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Ya. Bien. Entonces, yo les acabo de decir que la principal fuente, vamos a decir, periférica de T3 va a ser la T4. Para yo tener una molécula de T3 y una T4, si nosotros tratamos de utilizar matemáticas, tengo que perder una molécula de yodo. Esa molécula de yodo se pierde, vamos a decir, con la molécula, vamos a decir, con la enzima 5-deshiorinasa. Bien, está bien. Y de esa forma es que yo voy a tener T3 periférico. ¿Estamos? ¿Qué moléculas o qué medicamentos me van a bloquear, vamos a decir, esta molécula, esta vamos a decir, conversión periférica de la hormona T3, de T4 a T3? ¿Ya? Dentro de ellos tenemos 2 o 3 medicamentos que son importantes, vamos a decir. Uno, que son medicamentos que se utilizan absolutamente todos los benditos días en los pacientes, vamos a decir, que vienen a la emergencia. Uno, ¿conocen la dexametasona? Sí. Bien, ¿para qué utilizamos la dexametasona? Es un glucocorticoide, ¿no? Entonces, lo que hace el glucocorticoide es regular, vamos a decir, el sistema inmune, y aparte de regular el sistema inmune, como hemos visto, vamos a decir, en la cadena de inflamación, en el anterior, vamos a decir, en el anterior semestre, lo que hacía era bloquear los macrófagos, ¿no? Para la secreción de interleucinas, y estas interleucinas potenciaban, vamos a decir, la respuesta de la cadena inflamatoria. Entonces, la dexametasona, ya, el propanolol, ¿para qué sirve el propanolol? ¿Y qué darían el propanolol ustedes? Beta bloqueante. ¿Qué patología dan un beta bloqueante? ¿Qué? No pasa por operación, ¿no? Si es un beta bloqueante, ¿para qué es? Generalmente para las taquiarritmias, o sea que los cardiólogos van a recetar el propanolol. Después tenemos la miodarona. La miodarona, ¿dónde actúa la miodarona?
La amiodarona, chicos, va a actuar en la fase 3 de la repolarización de las células metálicas, ¿no ves? Eso que quiere decir que bloquea o retrasa la salida de potasio, lo que quiere decir que estabiliza la membrana de la célula de conducción. Entonces también es una célula, o sea, es una molécula, perdón, un fármaco que nos va a ayudar. De hecho, es el medicamento cardiológico más seguro para el tratamiento de las arritmias. Entonces vean acá la dexametasona, el propanolol, la amiodarona como medicamentos muy comunes, y como medicamentos muy dirigidos los antitiroideos como el propiltiracilo, y el contraste de ellos son los medicamentos que van a bloquear, vamos a decir, la conversión periférica de T4 a T3. Esto se los comento a modo, vamos a decir, de utilidad práctica. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a ya identificar dónde y qué medicamento va a ser efecto en el tratamiento de las crisis de hipertiroidismo. Bueno, ¿estamos? Bien. Bueno, entonces, les había comentado que nosotros teníamos un ciclo, ¿no? O sea, se ha liberado la T4 y la T3, unida a las proteínas, y a medida que se va necesitando T3, se hace la conversión periférica. ¿Qué molécula, qué enzima era la que convertía? 5 desdiorinasa. Ojo que hay otra molécula que se llama la 5' 5 apóstrofe, 5' monodesdiorinasa. O sea que es una isoenzima, es una paralela, vamos a decir. Y esta 5' desdiorinasa ya va también, vamos a decir, liberar una molécula de yodo, pero va a dar a nivel del carboxilo 5 paralelo. Entonces lo que va a ocasionar es que nos va a dar una T3 reversa. Chicos, la T3 reversa es una molécula ¿ya? Inactiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo la 5' desdiorinasa, me va a dar efecto, vamos a decir, en la célula diana, voy a tener efecto en la célula diana con una T3 reversa. ¿No? Sí. ¿Es activa la T3 reversa o no? ¿Qué? La T3 reversa me va a dar, o sea, me va a dar una molécula inactiva, la 5' monodesdiorinasa. Ojo, no confundan la 5 desdiorinasa que me da una molécula activa con la 5' monodesdiorinasa que me da una molécula inactiva. Entonces ya nosotros tenemos ¿dónde hacen efecto los medicamentos? 3 lugares, 3 fuentes, ¿no? 1, el ingreso de yodo; 2, la salida de las hormonas tiroideas; y 3, la conversión periférica de T4 a T3. ¿Estamos? Sí. Preguntas de examen por si acaso. ¿Ven? Ya claro, ¿no ven? Fisiología, netamente fisiología, por eso yo, no sé, ¿qué hace un cirujano hablando de fisiología? Bien, entonces, vamos a ver, este es un repaso de lo que nosotros habíamos visto, ¿no? La realidad pesa más o menos entre 10 a 20 gramos, ¿ya? Para hacer una molécula, para hacer una glándula, vamos a decir, endócrina muy pequeña, tiene importantes connotaciones porque va a ser la que va a producir T4, tiroxina, triiodotironina, la T3 y la calcitonina, ¿ya? La unidad fundamental ha de ser, vamos a decir, la célula folicular a través de la producción de tiroglobulina y la T3 catocromus. ¿Estamos? Entonces aquí nosotros estamos identificando la glándula tiroides. ¿Se imaginan esto? Pequeña blanca. Vas pasando las diapositivas para que no vaya bien. Entonces nosotros acá, esta diapositiva simplemente es para mostrarles el efecto. Yo ya he liberado una T3 y 4 de esta manera de paso también. Yo tengo acá las 5, vamos a decir, la 5 desdiorinasa, ¿lo ven? La 5 desdiorinasa era la conversión de T4 a T3. Esta T3, por lo general, vamos a decir, es una enzima que, o sea, es un péptido que va a ingresar dentro de la célula y va a tener efecto, vamos a decir, a nivel del núcleo. ¿Para qué? Para que nos favorezca la síntesis de ARN, y el ARN mensajero va a traducir la síntesis de proteína. Prácticamente, ¿qué quiere decir? Que los receptores, o sea,